Buenas tardes y bienvenidos al Público. La crisis económica por la pandemia dejó al descubierto la debilidad de nuestro sistema de protección social y su baja cobertura a nivel nacional. Esto demostró la necesidad de robustecer este programa y a su vez abre el debate sobre la viabilidad de implementar políticas como el ingreso básico garantizado. En el programa de hoy invitaremos varios expertos que nos ayudarán a entender qué es el ingreso básico garantizado y cómo puede ser viable en el contexto colombiano. Nuestro primer invitado es el doctor Emilio Rosso, que nos ayudará a definir esta política. Pablo, muchas gracias por la invitación. Bueno, lo primero es hacer una distinción entre el ingreso básico garantizado y el universal. El garantizado supone estas transferencias monetarias focalizadas a un segmento de la población que cumple con ciertas características. Por ejemplo, se puede destinar a personas que tengan un ingreso por debajo de un determinado umbral. La transferencia puede ser un monto generalizado o puede definirse como un complemento al ingreso. El segundo, el universal, supone entregar una renta a todos los ciudadanos de un país sin ninguna distinción. Esta ha sido una idea defendida por profesionales tales como Eduardo Matarazzo en Brasil, quien promueve esta idea de la renta básica universal y considera que esto debe ser concebido como un derecho. En la actualidad, aunque no tenemos ningún país que cumpla con el ingreso básico universal, vemos casos muy famosos tales como el de Finlandia, en el cual se escogieron a 2.000 personas entre 2 años, 2017 y 2019, para entregarles alrededor de 560 euros. En este estudio se comprobó dos resultados. El primero, que el grupo de control trabajó una media de 73 días y el de los beneficiarios 78. Entonces parece que la gente no solo no pasa de trabajar menos, sino que incluso puede que trabajen más. El segundo fue ver beneficios en la autopercepción del estado mental y la satisfacción de la vida de los beneficiarios. Para finalizar, me gustaría decir que a pesar de que estos programas parecen muy difíciles de implementar en contextos tales como el colombiano, la experiencia que tuvimos con el ingreso básico decretado durante la pandemia es una muestra de lo contrario, ya que aunque el actual programa no es de ingreso básico garantizado, evidencia los beneficios que pueden traer estas transferencias. Por ejemplo, la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes estimó que sin más de 2.5 millones de personas hubieran caído por debajo de la línea de pobreza. Emilio, muchas gracias. Ahora seguimos con Laura Navia. Laura, cuéntenos cuáles son los beneficios de esta política. Bueno, muchas gracias, Pablo. Yo considero que son tres los beneficios principales de aplicar este programa en el país. Entonces, por un lado, este funciona como un estabilizador ante choques económicos negativos, ya que las personas no pierden la totalidad de su ingreso y pues esto hace que no pierdan su poder adquisitivo y la demanda agregada no baje tanto, lo cual nos ayuda a recuperarnos mucho más rápido de estas crisis económicas. En cuanto a los efectos en el mercado laboral, se tiene que el ingreso básico garantizado pues es un seguro al desempleo, así los desocupados no tendrían tanto afán de encontrar un trabajo de manera inmediata, logrando una mejor asignación entre empleado y empleador, y a su vez esto implica que los trabajadores tengan un mayor poder de negociación. Por otro lado, se tiene que el salario mediano del país es apenas superior al salario mínimo, por lo que aproximadamente el 50% de la población no alcanza a tener ese salario mínimo, el cual se considera bastante rígido y genera ineficiencias. Entonces el ingreso básico garantizado puede dar paso a esta flexibilización del salario mínimo, ya sea por hora o por regiones, y así fomentar el empleo. A su vez, el ingreso básico garantizado puede verse como un complemento a la pensión de las personas en edades mayores, lo cual pues también entra como a posibilitar la discusión de reducir considerablemente los aportes durante la vida laboral, así reducir los costos, fomentar la generación de empleo y la formalidad de las empresas. Sin embargo, más allá de todo esto, yo considero que el mayor beneficio sea en términos de contar con una sociedad mucho más justa y menos desigual. Pero recordemos que actualmente el índice de Gini es de 0,54 y según cálculos de la Facultad de la Universidad de los Andes, si se suma la población pobre y la población vulnerable, se tiene el 70% de la población del país. Y según el DANE, el 10% de los hogares pasaron a tener 3 comidas diarias a solo una. Entonces tenemos mucho trabajo que hacer en materia de desigualdad y de pobreza, y pues el ingreso básico garantizado es una excelente alternativa para combatirlo. Muchas gracias, Laura, por su intervención. Seguimos con el profesor Andrés Zambrano. Andrés, cuéntenos en una frase, en términos sociales, cuál es el mayor beneficio de esta política. Desde el punto de vista filosófico, la ventaja del ingreso básico garantizado es que puede verse como un derecho que asegura libertades y una dignidad mínimas. Nuestro siguiente invitado es Nassim Al-Ashram. Nassim, cuéntenos cuál es la mejor forma de implementar el ingreso básico garantizado y más o menos cuánto le vale al gobierno. Pablo, muchísimas gracias por tu invitación. Definitivamente es importante evaluar los costos y la financiación del programa con el fin de determinar si es viable implementarlo o no. Para esto contamos con un informe presentado por el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, el cual presenta cifras muy interesantes. Por ejemplo, si pensamos en un ingreso básico universal y destinamos 275.000 pesos, es decir, lo equivalente a la línea de pobreza monetaria, a todos los mayores de edad de nuestro país, incurriríamos en un gasto anual de 119.4 billones.
es decir, 11 puntos del PIB. Desde mi perspectiva esto no es posible porque el gasto fiscal sería desmesuradamente alto y además ineficiente al otorgar recursos a personas que realmente no lo necesitan. Entonces el ingreso básico garantizado parece ser una opción más realista. De hecho, si pensamos en garantizar un ingreso mínimo mensual a todos los mayores de edad de 200.000 pesos, el gasto sería de 29 billones anuales, 2.7% del PIB. Incluso subiendo esa cifra a 300.000 pesos, el gasto sería de 61.3 billones, lo cual equivale a 5.8% del PIB. Es decir, que el ingreso básico garantizado nos permite garantizar un ingreso mínimo más alto e incurrir en un gasto menor. ¿Cómo podemos financiar el programa? Si llevamos el nivel de tributación de Colombia al promedio latinoamericano, estaríamos ganando 2 puntos del PIB. Si eliminamos los subsidios monetarios existentes como Familias en Acción, ganaríamos 0.7% del PIB. Y en el mediano plazo, si eliminamos los subsidios a pensiones, lo cual es posible dado la existencia de este programa, ganaríamos 3.5% del PIB. Es decir, que es posible implementar este programa y financiarlo. Pero ¿qué es fundamental? Que haya información. Por tanto, para que esto sea posible, se requiere que haya una declaración de renta universal, para que las entidades públicas tengan información veraz para que sea posible diseñarlo de manera adecuada. Además, tenemos entendido que usted hizo una encuesta. Así es. ¿Cómo lo hicimos? Nos acercamos a ellas por medio de grupos de Facebook existentes que reúnen a beneficiarios del programa Familias en Acción, uno de los subsidios que actualmente ofrece el gobierno nacional a familias pobres y pobres extremas. En total fueron 81 personas encuestadas, de las cuales el 98.7% pertenece a estratos 1 y 2, y todos son mayores de edad. De las personas encuestadas, el 72% afirma recibir un subsidio actualmente, y de este porcentaje el 57% está conforme con el monto que recibe. Es decir, que cerca del 45% no lo está, cifra a tener en cuenta. Sin embargo, hay un problema de información. Como se dijo antes, la declaración de renta es fundamental, y tan solo el 21% dice saber cómo hacerlo. No obstante, el 58% afirma estar dispuesto a hacerlo con el fin de recibir un subsidio. Adicionalmente, el 86.4% no sabe qué es el ingreso básico garantizado, es decir, que hay que educar a la población en este sentido. Nuestro último invitado es el profesor de Economía Andrés Álvarez. Profesor Álvarez, cuéntenos desde la perspectiva rolsiana, ¿cómo ve usted la política del ingreso básico garantizado? Es una mejora rolsiana evidente, y es que yo estoy mejorando a los que están en las condiciones más bajas. E incluso un argumento más cercano como a la idea del velo de la ignorancia de Rawls, que es como, si usted no sabe en qué sociedad va a quedar, es mejor que la distribución del ingreso tenga un mínimo. Muchas gracias, Andrés, y a todos nuestros invitados. Entonces, podemos decir que la política del ingreso básico garantizado tiene beneficios tanto sociales como económicos en nuestra sociedad. Por ejemplo, puede ayudar a cerrar la brecha de desigualdad que lleva existiendo en nuestro país desde hace ya bastantes años. Para concluir, nos gustaría decir que estamos emocionados de ver que esta política es viable en el futuro para nuestro país, Colombia. Y nos gustaría invitar a nuestros espectadores a investigar, leer y estudiar el tema para poder hacer la realidad en un futuro.